Hola, soy Avatar y voy a hablar sobre la epogé en Edmund Husserl. En este breve ensayo, el objetivo es dar a conocer la noción de epogé en este gran filósofo. De acuerdo con ello, el presente tema se realizará de la siguiente manera. Primero, se consultará una breve biografía de este pensador. Segundo, se investigará la etimología de la palabra clave de este trabajo y se construirá o se reafirmará el concepto de la misma. Tercero, se escribirá la cita textual que hace referencia al tema del autor, la cual se interpretará y luego se comentará. Cuarto, se construirá la pregunta mayéutica para entrar al contexto del tema con el hoy. Quinto, se concluirá el ensayo de manera crítica. Finalmente, se escribirán las fuentes de consulta de donde se extrajo toda la información para fundamentar este ensayo. Edmund Husserl nació en 1859 y murió en 1937, de origen alemán. Sus obras fundamentales son Lógica formal y trascendental. Su obra más relevante es Ideas para una fenomenología pura y Filosofía fenomenológica, entre otras. Su aporte epistémico fundamental es la filosofía de la epogé, entre paréntesis, suspensión de todo juicio, cierro paréntesis. Antes de entrar a desarrollar este ensayo, es necesario indagar la etimología del término epogé. Ello contribuirá a esclarecer el tema mismo. Según el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, 2006, el término epogé o epoché proviene del griego epoké, que significa la suspensión de juicio. Según este diccionario, la epogé significa suspensión de juicio, entre paréntesis, página 118. Al respecto, Edmund Husserl, conforme al Diccionario Abreviado de Filosofía de Ferrater Mora 2006, afirma que, en un sentido primario, la epogé no significa más que el hecho de que suspendamos el juicio frente al contenido doctrinal de toda filosofía dada y realizamos todas nuestras comprobaciones dentro del marco de la suspensión del juicio, entre paréntesis, ideas. En un sentido preciso, la epogé fenomenológica significa el cambio radical de la tesis natural en la cual la ciencia está situada frente al mundo en tanto realidad que existe siempre o está siempre ahí. Al cambiarse esta tesis, se produce la suspensión o colocación entre paréntesis no sólo de las doctrinas acerca de la realidad y de la acción sobre la realidad, sino de la propia realidad. Página 119. La epogé es un espacio de prudencia entre los saberes indagados que se tienen de un tema determinado
y los que el investigador tiene en cuanto indaga por su cuenta dichos saberes. Esto quiere decir que el conocimiento en Husserl se asume desde la autonomía, ya que éste se investiga como si no se hubiese indagado antes. La epogea, entonces, es un espacio en puntos suspensivos que se resuelven en el proceso de conocer, donde el sujeto se ubica frente al mundo para juzgarlo y verlo con sus propios ojos en sublime contemplación. Colocar todo saber entre paréntesis o suspender todo juicio sobre él no significa que Husserl tenga escepticismo o duda cartesiana. No quiere decir que se dude de todo conocimiento. Simplemente se trata de ser prudente a la hora de conceptuar un determinado tema. Por ejemplo, el criterio de que las matemáticas son exactas radica en que no se pueden refutar. Esto, en términos de Husserl, es inadmisible, pues habrá que colocarlas entre paréntesis para poderlas juzgar con la propia óptica. La ciencia es un campo de saberes muy vasto, en la que hay leyes absolutas que por su naturaleza son irrefutables. En Husserl es inadmisible esta posición de irrefutabilidad, sin antes poner entre paréntesis dichos criterios. Se puede decir que para este filósofo alemán el conocimiento es un acto de prudencia, de silencio cauteloso antes de emitir un juicio o concepto de algo o de alguien. Conforme a lo expuesto, surge la siguiente pregunta mayéutica. ¿Se puede concebir la epogea como un método de conocimiento válido en la actualidad? La ciencia, cuya máxima expresión es la investigación, requiere de la epogea o epoché para demostrar hipótesis y llegar a certezas de las tesis. Las hipótesis son posibles verdades con las cuales se trabaja la ciencia y cualquier disciplina que se precie de ser innovadora en el campo del saber. Admitir una episteme como cierta, a la ligera, es pecar de ingenuo, necio y facilista. Hay un viejo adagio popular tradicional que dice, le da lo mismo 8 que 80. Este criterio no es asumido por Husserl. Generalmente, muchas personas piensan así, quizá por no complicarse la vida pensando sin llegar a soluciones, o tal vez se les dificulta el análisis y por ello no se quieren esforzar. En el campo de la tecnología, como la ciencia, son áreas de innovación constante, donde admitir certezas es afanarse en resultados sin un proceso coherente de discernimiento propio. La epogea, entonces, implica un alto en el camino para reconocer y afianzar lo aprendido. Se puede afirmar que la epogea es el gran momento de la conciencia cognoscente en tanto intención, esto es, en tanto propósito y finalidad del conocimiento. Frente a muchas circunstancias de la vida, por lo general los seres humanos caen en el juzgamiento a priori de acciones, pensamientos y emociones. Por ejemplo, en un conflicto de estudiantes suele juzgarse sin tener en cuenta el fondo de las circunstancias que rodean dicho incidente, con expresiones como se lo buscó, ¿qué haría para que le pegaran? Seguro que fue por lío de faldas, o se cree mucho, entre otras expresiones denigrantes, muchas de ellas con lenguaje soez.
En estas circunstancias es necesario hacer epogé, es decir, se requiere suspender todo juicio que se tenga sobre las riñas o problemáticas estudiantiles, ello con el fin de indagar las certezas con plena objetividad. De todo lo indagado hasta aquí, se puede concluir que la epogé es el método del conocimiento y entendimiento de las cosas en Husserl. La epogé no significa dudar de toda verdad, es decir, no es escepticismo ni duda cartesiana, es decir, no se trata de dudar de la verdad, sino de ponerla entre paréntesis para ratificarla con otra óptica. Todo saber epistémico en este filósofo es inválido en tanto que no se haya puesto entre paréntesis los criterios de verdad que se tengan sobre determinado saber. En la vida de todos los días se oyen a menudo juicios de valor sobre las cosas y circunstancias nuestras y ajenas. En este sentido, equivocarse es bien fácil, puesto que las emociones imperan por encima de la razón. En otras palabras, es más fácil pensar con la razón o la pasión que con la razón o lo racional. Esto es, no se piensa para hablar. En la comunicación se suele usar lenguaje despectivo y vulgar contra otros. Por el hecho de caer mal, y las razones con que se argumenta este sentimiento son pasionales, no racionales. La epogé es, por consiguiente, la mejor manera de evitar afirmaciones a priori que no se puedan demostrar ni sostener con argumentos. La epogé es un espacio de cautela, de silencio cognitivo, para poder asegurar la certeza de algo. La prudencia hace verdaderos sabios, dice la Biblia. Las fuentes de donde se consultó, se investigó dicho ensayo corto son lo que tiene que ver con la biografía del autor. Se consultó en biografíasyvidas.com, en la página de biografíasyvidas.com, 1 de agosto de 2022. La página de donde se extrajo lo que son las etimologías viene a ser etimologíasdechile.net 2022. Y la cita textual se extrajo de Ferrater Mora, José, 2006, Diccionario de Filosofía abreviado, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.